Capítulo 1. El bar de los jueves. El reloj del bar marcaba las 7:30 cuando la puerta de madera se abrió con un chirrido cansado. El humo de los cigarrillos, mezclado con el olor agrio de la cerveza, parecía haberse instalado para siempre en aquellas paredes amarillentas. Nadie lo mencionaba, pero aquel local de barrio era el refugio de un ritual que se repetía cada mes. La reunión de los 5. Edward Callahan fue el primero en llegar como siempre. Profesor de historia, divorciado hacía ya una década, había convertido la puntualidad en su único gesto de disciplina. Se sentó en la mesa de siempre, en un rincón apartado desde donde podía ver la puerta, y pidió un whisky, que no bebió de inmediato. Edward era un hombre que habitaba en recuerdos que nunca habían ocurrido, lector incansable de diarios de exploradores y viajes imposibles. Al poco entró Margaret Holloway, envuelta en un abrigo demasiado caro para la ocasión. Saludó con una sonrisa mecánica y se sentó frente a Edward, sin quitarse los guantes. Detrás de ella, como su sombra inevitable, apareció Thomas, su marido. Si Maggie aún conservaba un aire de belleza contrariada, Thomas parecía la viva imagen de un hombre desgastado. Hombros caídos, mirada indiferente, como si hubiese hecho las paces con el tedio. Se sentaron juntos, aunque con la distancia de dos desconocidos obligados a compartir banco. Samuel Whitmore llegó después, con paso tranquilo, como quien no tiene prisa por nada. Viudo desde hacía 3 inviernos, aún conservaba esa elegancia melancólica de médico retirado. Había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, lo cual lo convertía en el confidente involuntario de todos. Nadie lo diría, pero aquella reunión mensual era lo más parecido a una familia que le quedaba. Por último apareció Clara Beauchamp, bufanda roja al cuello y un cuaderno bajo el brazo. Era novelista de medio pelo, aunque hablaba de su oficio con grandilocuencia, como si cada borrador fuera un futuro clásico. Nadie la desmentía. Sabían que detrás de su entusiasmo se ocultaba una herida de inseguridad demasiado evidente. Pidieron rondas, se quejaron del trabajo, rieron de anécdotas gastadas. Todo seguía el mismo guión de siempre, hasta que Edward, con un tono distraído pero extraño en él, soltó la frase que alteraría el curso de sus vidas. ¿Alguna vez habéis oído hablar del faro de Darkness? Hubo un silencio breve, interrumpido por el tintinear de los vasos. Clara arqueó las cejas intrigada. ¿Otro de tus hallazgos en libros polvorientos?, dijo Thomas con sorna, removiendo la espuma de su cerveza. Edward sonrió con una incomodidad infantil. Tal vez encontré una carta de un marino del siglo XIX que hablaba de ese lugar. Decía que quien subía hasta la linterna del faro veía mares que no existían, ciudades sumergidas, cielos que no podían pertenecer a este mundo. Supersticiones, bufó Thomas, alzando la mano para pedir otra ronda. Maggie, en cambio, lo miró con un brillo curioso, como si aquella mención hubiera encendido en ella un anhelo dormido. ¿Dónde dijiste que estaba? En la costa norte de Escocia, cerca de un pueblo llamado Durness, respondió Edward. Lleva apagado más de 100 años. Clara, ya con el lápiz preparado sobre el cuaderno, dejó escapar una risa nerviosa. Eso suena a novela. Una excursión a un faro maldito. Podría ser el argumento que necesito. Samuel tomó un sorbo de vino antes de hablar, en voz baja casi como si rezara. Los lugares cargados de muerte no deberían buscarse a la ligera. Thomas se rió, pero sin alegría. Bah, sois como niños. Faro o no faro, lo único que encontraréis es humedad y ratas. Edward inclinó la cabeza con un gesto enigmático. Quizá, pero admitidlo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo diferente? Aquella pregunta quedó flotando en el aire. Todos sabían la respuesta, aunque nadie la dijo en voz alta. Capítulo 2. El camino al norte. Lo curioso fue que ninguno de ellos podría explicar, tiempo después, cómo acabaron poniéndose de acuerdo. No hubo un momento solemne, ni un brindis que sellara la decisión. Más bien fue como si la idea, lanzada al aire por Edward, hubiera encontrado un hueco en cada uno y allí se hubiese quedado, creciendo en silencio.
Un viaje no nos haría mal, murmuró Maggie al salir del bar encendiendo un cigarrillo. Hace años que no veo el mar. Clara, por supuesto, lo transformó en proyecto. Anotó fechas, habló de trenes y carreteras, y hasta buscó posadas en las cercanías. Samuel no puso objeciones. Le gustaba escuchar, y aquel destino le sonaba a despedida que debía. Thomas protestó un par de veces, llamando a todos ridículos, pero en el fondo se dejó arrastrar. No era hombre de grandes gestos, y resistirse le habría supuesto más esfuerzo que aceptar. Así, 2 semanas más tarde, los 5 subieron a un coche alquilado, un vehículo gris que parecía tan cansado como ellos. El trayecto fue largo, atravesando campos lluviosos y carreteras cada vez más estrechas, mientras el paisaje se iba volviendo áspero, agreste, como si el norte de Escocia se despojara de toda amabilidad para mostrar solo roca y viento. Edward conducía con una concentración férrea, los ojos fijos en la línea blanca de la carretera. Maggie y Thomas compartían asiento trasero, cada uno inclinado hacia su propia ventana, como si fueran desconocidos que viajaban por casualidad en el mismo vagón. Samuel dormitaba a ratos, el rostro sereno, aunque de cuando en cuando abría los ojos y observaba el horizonte como quien busca algo perdido. Clara, por su parte, llenaba páginas en su cuaderno con frases inconexas: torres de sal, mares que respiran, el ojo del faro que nunca se apaga. La lluvia golpeaba los cristales sin cesar, y el silencio en el coche se hacía espeso, solo roto por comentarios ocasionales. A medida que avanzaban hacia el norte, las casas eran más escasas, los árboles más retorcidos y el cielo más bajo. Al atardecer divisaron el cartel oxidado que señalaba la entrada a Durness. Un conjunto de casas de piedra se apiñaba contra el viento, como si temieran ser arrastradas hacia el mar. No había nada acogedor en aquel lugar, ni posadas con letreros alegres, ni calles animadas. Apenas humo en las chimeneas y la silueta lejana del océano, gris y furioso. «Aquí estamos», dijo Edward, con una voz que intentaba sonar firme pero que escondía una extraña vibración. Thomas resopló. Un lugar perfecto para deprimirse. Maggie encendió otro cigarrillo, observando el horizonte. «O para recordar que seguimos vivos». Clara sonrió, entusiasmada. «No digáis que no es el escenario perfecto para una historia». Solo Samuel permaneció en silencio, mirando fijamente hacia el mar, donde la silueta oscura de una torre asomaba entre la niebla. El faro. Capítulo 3. La posada del Mar del Norte. La posada estaba en la plaza principal de Durness, aunque llamar plaza a aquel espacio ventoso y desolado era un acto de generosidad. Era una construcción baja, de piedra ennegrecida por la sal, con un letrero apenas legible: The North Sea Inn. No parecía un lugar dispuesto a recibir visitantes, pero era el único alojamiento a la vista. Al entrar, el olor a turba quemada y pescado ahumado los envolvió de inmediato. El vestíbulo estaba iluminado por un fuego débil en una chimenea de piedra, y tras un mostrador macizo, una mujer de rostro endurecido los observaba sin sonreír. ¿Habitaciones?, preguntó Edward, intentando sonar despreocupado. La mujer los miró de arriba abajo como quien evalúa no a clientes, sino a intrusos. 2 habitaciones dobles y una individual. Es todo lo que tengo. Sin más conversación, les entregó unas llaves de hierro. El silencio con que lo hizo pesó más que cualquier palabra de bienvenida. Se instalaron en cuartos fríos, con paredes de cal descascarada y camas estrechas cubiertas por mantas ásperas. Desde las ventanas se veía el mar, y al fondo, cuando la bruma se abría, la silueta oscura del faro. Clara anotó en su cuaderno: una torre ciega, esperando abrir de nuevo sus ojos. Bajaron luego al comedor, donde algunos lugareños bebían en silencio. El murmullo de conversaciones se apagó apenas cruzaron la puerta. Los 5 sintieron esa extraña quietud que hace evidente la condición de forastero. Pidieron una cena sencilla: cordero y pan negro.
y la mujer del mostrador se la sirvió sin apenas mirarlos. Fue Samuel quien rompió el hielo con una voz baja pero clara. ¿Hace mucho que el faro dejó de funcionar? El silencio se hizo más profundo. Un hombre de barba gris, sentado junto al fuego, levantó la cabeza. Tenía los ojos azules, pero de un tono opaco, como si hubieran visto demasiada tormenta. Más de 100 años, dijo arrastrando las palabras, dándolas, y no hay razón para que nadie vuelva a subir allí. ¿Y por qué no?, preguntó Clara demasiado entusiasmada. El hombre la miró como si fuera una niña que no entiende el peligro. Porque el faro no se apagó solo. Se cerró. Y se cerró para siempre. Thomas bufó, medio riéndose. Supersticiones de pueblo. El hombre no replicó. Simplemente volvió a mirar al fuego, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. La taberna recuperó su murmullo, pero más bajo, como si los forasteros hubiesen traído consigo un recuerdo desagradable. Esa noche, al subir a sus habitaciones, cada uno se llevó consigo una sensación difícil de nombrar. No era miedo exactamente, ni expectación, sino la incómoda certeza de que el pueblo entero custodiaba un secreto que ellos no comprendían. Y allá afuera, en la costa, el faro aguardaba. Capítulo 4. El camino del acantilado. La mañana amaneció cubierta de un cielo bajo, gris como plomo fundido. El viento soplaba desde el mar con una furia constante, llevando consigo el olor acre de las algas podridas. Nadie habló demasiado durante el desayuno. Pan duro, mantequilla salada y un café aguado que parecía más un castigo que un consuelo. Fue Edward quien rompió el silencio. Hoy iremos al faro. Thomas resopló, pero no protestó. Maggie encendió un cigarrillo con gesto ausente, como si esperara aquel momento desde hacía mucho. Clara, ya con el cuaderno bajo el brazo, parecía una niña ansiosa por una excursión escolar. Samuel simplemente asintió. El camino hacia la costa no estaba señalizado, pero todos en el pueblo sabían hacia dónde miraban. Bastaba seguir la línea de los acantilados, donde la tierra se desmoronaba hacia el mar en dentelladas negras. Avanzaron en fila, abrigados contra el viento, el murmullo de las olas rugiendo bajo ellos. La caminata duró casi 2 horas. A medida que se acercaban, la torre del faro emergía de la niebla como una lanza clavada en la roca. Era más alta de lo que esperaban, construida con bloques de piedra ennegrecidos por la humedad, las ventanas pequeñas y ciegas como ojos sellados. La linterna en lo alto estaba rota, cubierta por tablones y óxido. «Impresionante», susurró Clara, escribiendo sin mirar el papel, como si hubiera estado aquí desde antes del mar mismo. Samuel se detuvo a observarlo con el rostro tenso. No es un lugar para vivos. Maggie, en cambio, no apartaba la vista, hipnotizada. Es hermoso, de un modo extraño, como si no perteneciera a este mundo. Edward fue el primero en acercarse a la puerta, una mole de hierro oxidado encajada en la piedra. Apoyó la mano y notó el frío intenso que emanaba de ella, como si no fuese metal, sino hielo. «Cerrada», dijo, empujando en vano. Thomas arqueó una ceja. Una señal clara de que no deberíamos entrar. Clara, sin embargo, ya rodeaba la base, buscando otra entrada. Y fue ella quien señaló una ventana rota en la parte baja, apenas lo bastante grande para deslizarse dentro. El viento arreció de pronto, como si el mar mismo gruñera desde abajo. Ninguno habló durante un largo instante. El faro parecía observarlos, imponiendo su silencio sobre ellos. Edward fue el primero en pronunciarse. «Hemos venido hasta aquí, no podemos dar la vuelta ahora». Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sintieron lo mismo, que el faro los había estado esperando. Capítulo 5. La torre en silencio. Bordear el faro resultó más inquietante de lo que ninguno había previsto. La roca del acantilado estaba resquebrajada, cubierta de líquenes blanquecinos que parecían cicatrices. En algunas zonas,
La piedra se inclinaba peligrosamente hacia el mar, y el rugido de las olas subía desde abajo como un coro furioso. «No tiene sentido», murmuró Thomas mientras tanteaba el suelo con el pie. «¿Quién querría construir algo aquí?» Edward, con los ojos fijos en la torre, respondió sin girarse. «Precisamente por eso, para dominar lo imposible. Encontraron restos de estructuras, muros derruidos, un almacén hundido en ruinas, hierros retorcidos. Todo sugería que el faro había sido más que una torre, un complejo aislado, como si los antiguos guardianes hubieran necesitado más que luz para mantenerse vivos en ese lugar». Clara, emocionada, llenaba páginas de su cuaderno. «Mirad, es como si todo estuviera devorado por el tiempo, pero la torre sigue en pie, como si resistiera de forma obstinada». Samuel caminaba en silencio, su expresión cada vez más sombría. Cuando pasaron bajo una de las ventanas ciegas del faro, se detuvo en seco. «¿He oído algo?» Todos se quedaron quietos. El viento rugía, pero entre sus embestidas pareció oírse un rumor, como un lamento bajo, prolongado. «Solo el mar», dijo Thomas, demasiado rápido. Maggie lo miró de reojo. «Entonces, ¿por qué lo dices como si intentaras convencerte a ti mismo?» La rodearon por completo, regresando a la entrada principal. La puerta de hierro, aún cerrada, parecía haberse agrandado, como si durante su ausencia hubiera tomado aire. El aire allí era distinto, más frío, más denso, con un olor metálico, como de agua estancada y óxido viejo. «No me gusta», dijo Samuel con una calma que helaba más que cualquier grito. «Hay lugares que no quieren ser profanados». Clara sonrió, aunque su voz temblaba. «Pero precisamente esos lugares son los que tienen una historia que contar». Edward miró la ventana rota, esa rendija hacia el interior oscuro. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y fascinación. «Mañana entraremos». Thomas levantó las manos, exasperado. «¿Mañana? ¿De verdad planeáis seguir con esta locura?» Maggie lo interrumpió, con voz baja pero firme. «Sí, lo haremos». El viento sopló más fuerte, arrancando un aullido de las grietas de la torre. Los 5 permanecieron allí, inmóviles, como si aguardaran una respuesta. Pero el faro guardó silencio. Capítulo 6. El regreso a la posada. Regresaron al pueblo con el viento en la espalda, como si el mar quisiera expulsarlos de los acantilados. Ninguno habló durante el trayecto. El silencio no era ya el de la costumbre, sino uno más pesado, como si la torre hubiese robado parte de sus voces. Al entrar en la posada, notaron de inmediato el cambio. La noche anterior, los lugareños se habían limitado a observarlos con curiosidad, pero ahora sus miradas eran duras, casi hostiles. El murmullo de la sala se apagó cuando cruzaron el umbral, y en el fuego de la chimenea chisporroteó un tronco como si marcara un mal presagio. Se sentaron en su mesa, y la mujer del mostrador les sirvió la cena sin mediar palabra. Solo cuando se alejaba, Edward se atrevió a preguntar: «¿Por qué nos miran así?». La mujer se detuvo, con la espalda vuelta. Durante un instante pareció dudar, pero luego habló sin girarse. «Porque habéis ido al faro». Un murmullo recorrió la sala. Samuel apoyó los codos en la mesa, mirándola con atención. «¿Qué tiene ese lugar?». La mujer se volvió al fin. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. «Nadie que sube a esa torre vuelve a ser el mismo». Clara se inclinó hacia adelante, fascinada. «¿Qué quiere decir con eso?». La mujer negó con la cabeza. «No me corresponde explicarlo. Bastante desgracia hemos cargado con solo tenerlo tan cerca». Hizo una pausa, bajando la voz hasta casi un susurro. «Si sabéis lo que os conviene, marchad mañana mismo». Maggie soltó una risa seca, más nerviosa que burlona. «¿Y qué pasa si no lo hacemos?». Un anciano en la mesa contigua, que hasta entonces no había intervenido, levantó los ojos del vaso. Su voz era ronca como grava. «Entonces el faro os verá. Y una vez que ve, nunca olvida».
La sala quedó en silencio absoluto. Clara, con el lápiz en la mano, anotaba frenéticamente cada palabra. Thomas rodó los ojos, pero la palidez de su rostro lo delataba. Edward guardó silencio, aunque su mirada ardía con una mezcla peligrosa de miedo y determinación. Esa noche, en sus habitaciones, ninguno durmió del todo. No había pesadillas claras, ni visiones definidas, pero sí un desvelo incómodo, como si las paredes respiraran, como si las mantas pesaran más de lo debido. Afuera, el viento no dejaba de soplar, y allá, en la costa, el faro aguardaba, invisible tras la niebla pero presente en cada sombra. Capítulo 7. Las grietas. El comedor de la posada estaba casi vacío, salvo por ellos 5 y el crepitar apagado de la chimenea. Afuera, el viento aullaba contra los postigos, como si quisiera participar en la conversación que iba a estallar. Thomas fue el primero en hablar, con el tono cortante que usaba en el trabajo y en casa por igual. Esto es ridículo. No tenemos nada que ganar entrando en ese amasijo de piedras. Solo un loco buscaría problemas en un sitio que hasta los lugareños temen. Maggie no levantó la voz, pero sus palabras tenían filo. Lo que es ridículo es seguir viviendo como si cada día fuese idéntico al anterior. Ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, hasta que un día dejemos de respirar. ¿No te cansa esa rutina que te mata más rápido que cualquier torre? Thomas se removió en la silla, incómodo. La rutina mantiene a la gente cuerda, al menos a los que tenemos los pies en la tierra. Clara intervino con una sonrisa nerviosa, casi ansiosa. Quizá él tenga miedo de lo que pueda haber allí. Yo quiero verlo. Quiero saber qué hay dentro. Estoy harta de inventar historias falsas. Tal vez por una vez pueda escribir algo real. Edward, que había permanecido callado, apretó el vaso entre las manos. No se trata solo de curiosidad. Toda mi vida he leído relatos de exploradores, de lugares prohibidos, de misterios que parecían inalcanzables. Y siempre pensé que yo había nacido demasiado tarde, en una época demasiado gris. Pero este faro puede ser nuestro lugar, nuestro momento. Samuel los miró uno a uno. Su voz fue suave, pero cada palabra pesó como plomo. ¿No veis que habláis como si algo os hubiera llamado? ¿Como si ya no fuerais del todo dueños de vuestra decisión? Hubo un silencio tenso. Clara bajó la vista hacia su cuaderno. Maggie miró hacia la ventana, donde la noche era un muro impenetrable. Edward no respondió, pero la rigidez de su mandíbula delataba que había oído la verdad en las palabras de Samuel. Thomas fue quien rompió el silencio, con un bufido de exasperación. Sois unos niños, juguemos a exploradores entonces, pero no esperéis que comparta vuestras fantasías. Se levantó bruscamente, dejando la silla rechinar sobre las losas. Maggie lo observó marcharse con una calma gélida, como si no fuera la primera vez que veía a Thomas huir de algo que no podía controlar. El resto permaneció en la mesa, cada uno perdido en su propia grieta. El faro aún estaba cerrado, y sin embargo, ya había comenzado a deshacerlos. Capítulo 8. El umbral. El amanecer llegó sin color. La bruma cubría el pueblo como una mortaja, y el viento había amainado, dejando un silencio aún más inquietante. Desayunaron en silencio, apenas probando el pan rancio y el café. Nadie lo dijo, pero todos sabían lo que iban a hacer. Edward tomó la delantera en el camino hacia los acantilados. Caminaba erguido, con la obstinación de un hombre que ha esperado toda su vida este instante. Clara lo seguía de cerca, apretando contra el pecho su cuaderno como si fuese un talismán. Maggie avanzaba con calma, casi con serenidad, como si aquel paso fuera una liberación. Thomas, detrás, mascullaba entre dientes, aunque sus protestas ya carecían de fuerza. Samuel cerraba la marcha, silencioso, la frente fruncida por una preocupación que ninguno quería compartir. El faro los recibió inmenso y sombrío,
la piedra aún húmeda de la tormenta nocturna. La puerta de hierro seguía cerrada, oxidada, como la habían dejado, pero la ventana rota seguía abierta, un ojo oscuro en la base de la torre. «Aquí está nuestra entrada», dijo Clara con una voz que intentaba sonar firme. Thomas levantó las manos, exasperado. «¿De verdad vais a colaros como rateros?» Edward no respondió. Se acercó a la ventana, palpó los bordes cubiertos de musgo y con un esfuerzo se deslizó dentro. El golpe de sus botas resonó en el interior como un eco largo y hueco. «Podéis seguirme», dijo desde la penumbra. Clara fue la siguiente, ágil pese a sus nervios. Maggie dudó un instante, pero finalmente se impulsó hacia adentro, sin mirar atrás. Samuel suspiró, pasó la mano por la piedra como si acariciara un ataúd y entró en silencio. Thomas quedó fuera, maldiciendo entre dientes. Finalmente, con un gruñido resignado, se agachó y atravesó la abertura. Dentro, el aire estaba helado, inmóvil, cargado de un olor a humedad y hierro oxidado. La luz que entraba por la ventana apenas alcanzaba a dibujar los contornos de un pasillo estrecho, con paredes ennegrecidas por el hollín de lámparas extinguidas. Todo estaba cubierto de polvo, salvo un detalle: las huellas frescas en el suelo, como si alguien hubiera caminado por allí hacía poco. «¿Lo veis?», susurró Samuel con voz tensa. «El faro no está vacío». Nadie respondió. La única respuesta fue el eco lejano de algo que crujió en lo alto, como una madera que se queja, o como un paso. Edward alzó la linterna que había traído consigo. El haz de luz iluminó la escalera en espiral que subía por el centro de la torre, serpenteando hacia la oscuridad. «Ya estamos dentro», dijo en voz baja, casi reverente, «y solo queda subir». Capítulo 9. Las sombras en la base. El haz de luz de la linterna apenas arañaba la oscuridad. El suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de madera podrida, aunque en ciertos lugares el polvo se interrumpía, como si hubiera sido removido hacía poco. Se separaron instintivamente, cada uno tomando un rincón de aquella sala circular. Las paredes estaban cubiertas por estanterías carcomidas que una vez guardaron herramientas, aceites y mapas. Ahora solo quedaban frascos rotos, metales oxidados y un olor penetrante, mezcla de sal y moho. Clara se inclinó sobre una mesa derruida, pasando los dedos por unas marcas talladas en la superficie. «No son iniciales, parecen símbolos», susurró, con la excitación temblando en su voz. Edward se acercó. A la luz vio líneas curvas que se entrelazaban, figuras que no reconocía en ningún alfabeto conocido. «Nadie escribía esto en un faro para guiar barcos», murmuró. «Esto es otra cosa». Thomas resopló apartando de un manotazo una caja rota. «Patrañas. Son arañazos nada más. Estáis viendo lo que queréis ver». Maggie lo miró con un gesto de hartazgo. «Eso es todo lo que haces, Thomas. Negar. Fingir que nada importa. Así llevamos 20 años». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Thomas intentó replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Samuel, mientras tanto, había encontrado una lámpara de aceite oxidada. La sostuvo en sus manos, contemplándola con expresión ausente. «¿Sabéis qué es lo peor de envejecer?», dijo con voz apagada. «No la muerte. La certeza de que lo que queda no será distinto de lo que ya ha pasado. Los días idénticos, uno tras otro, hasta que no quede nada de nosotros». La linterna de Edward iluminó el rostro del médico. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de un cansancio infinito. «Este lugar no nos dará esperanza», continuó Samuel, dejando la lámpara en el suelo. «Solo nos mostrará lo que ya sabemos, pero no nos atrevemos a decir en voz alta». Nadie respondió. En aquel instante todos escucharon algo, un golpe sordo, en lo alto de la escalera, como si algo hubiera caído o se hubiera movido por sí mismo. El eco descendió por la torre, reverberando en sus huesos. Clara rompió el silencio,
susurrando con una mezcla de miedo y fascinación. Sea lo que sea, está esperándonos arriba. Capítulo 10. La escalera en espiral. La escalera se alzaba en el centro del faro como una columna vertebral oxidada, serpenteando hacia arriba en espiral interminable. Cada peldaño crujía bajo sus pasos, y el eco se multiplicaba en la torre, como si caminara junto a ellos alguien invisible. Edward iba delante iluminando el camino con la linterna. Clara lo seguía con el cuaderno apretado contra el pecho, apuntando frases sueltas entre escalón y escalón. Maggie iba tras ellos fumando con nerviosismo, aunque el humo se deshacía tan rápido en la humedad que parecía que el faro lo devoraba. Thomas mascullaba protestas cada pocos metros, y Samuel cerraba la marcha, su respiración lenta, pesada. A la mitad del ascenso, Edward se detuvo en seco. El haz de luz había iluminado algo en la pared, una huella oscura, no de barro ni de polvo, sino como una marca ennegrecida, calcinada. No era humana. Tenía demasiados dedos curvados como garras. «¿Qué demonios es eso?», susurró Thomas. Nadie respondió. El silencio se hizo insoportable. Samuel alzó la vista hacia arriba y murmuró: «Esas huellas que vimos abajo no eran nuestras». El grupo continuó, más despacio, como si cada peldaño los acercara no solo a la linterna del faro, sino a una revelación que ninguno quería nombrar. Entonces comenzaron las distorsiones. Maggie fue la primera en notarlo. La escalera parecía duplicarse, como si se extendiera en direcciones imposibles, y por un instante creyó ver su propio reflejo descendiendo hacia ella, fumando el mismo cigarrillo, pero con los ojos vacíos. Clara escuchó voces entre los escalones, como susurros que repetían las frases de sus novelas mediocres, pero deformadas, crueles, como si el faro se burlara de su ambición. Edward sintió que los símbolos grabados abajo se repetían aquí, en la piedra, aunque nadie más los veía. Cada línea brillaba débilmente cuando su linterna pasaba sobre ellas, como si estuvieran vivas. Thomas no vio nada, pero fue peor. Sintió un peso enorme en el pecho, un ahogo inexplicable, como si cada paso lo arrancara un poco de sí mismo. Samuel, en silencio, se llevó una mano al corazón. No dijo nada, pero supo que aquel ascenso era más que físico. El faro estaba midiendo sus almas. Cuando por fin alcanzaron un rellano, exhaustos, la linterna iluminó una puerta entreabierta, de madera carcomida. Del otro lado, un resplandor débil parpadeaba, como si una lámpara aún ardiera tras 100 años de abandono. Nadie habló. Todos sabían que las huellas, fueran lo que fueran, los habían conducido hasta allí. Capítulo 11. La sala oculta. La puerta crujió al empujarla, y el sonido reverberó en la torre como un lamento. Más allá había una habitación circular, más pequeña que la base, con estanterías podridas que aún conservaban papeles húmedos y botellas secas de aceite. El resplandor que habían visto no provenía de una lámpara viva, sino de hongos fosforescentes que trepaban por las paredes, emitiendo una luz azulada que parecía respirar. En el centro de la sala había una silla de hierro oxidado, y en la silla, encorvado como un muñeco roto, yacía el cuerpo de un hombre, o lo que quedaba de él. El esqueleto estaba vestido con los harapos de un uniforme de farero del siglo XIX, aún reconocible bajo la podredumbre. La calavera reposaba ladeada, y en los huesos ennegrecidos de sus manos se veían las mismas marcas de quemadura que habían notado en la pared. Dedos alargados, deformados, como si hubieran intentado convertirse en otra cosa. Clara se llevó una mano a la boca, pero no apartó la vista. Dios mío, alguien se quedó aquí. Samuel dio un paso adelante, observando con la gravedad de un médico frente a un paciente muerto hace demasiado tiempo. No se trata de alguien que murió, se trata de alguien que fue cambiado. Edward, con la linterna temblando en su mano, enfocó los papeles desparramados en el suelo.
Muchos eran ilegibles, manchas de tinta corridas por la humedad, pero entre ellas distinguió unas frases escritas con letra temblorosa. La luz no guía, la luz llama, no es el mar lo que quiere sino nosotros. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies. Thomas, pálido, dio un paso atrás. ¿Veis? Eso es lo que pasa cuando uno juega con supersticiones. Se encierran aquí, se vuelven locos y acaban escribiendo disparates antes de morirse. ¿Y las manos?, lo interrumpió Maggie, señalando los huesos deformes. Thomas abrió la boca, pero no encontró respuesta. Edward guardó el papel en su bolsillo con un gesto obstinado. Sea lo que sea, quería que alguien lo leyera. En ese instante, algo se oyó en la escalera. Un paso. Lento, pesado, como si alguien, o algo, ascendiera hacia ellos desde más abajo. Todos se miraron, helados. Samuel apagó la linterna con un gesto brusco, y quedaron solo bajo la luz azul de los hongos, que hacía que sus rostros parecieran máscaras de cera. El faro respiraba, y lo hacía cada vez más cerca. Capítulo 12. La linterna. El sonido de pasos ascendiendo desde abajo no se repitió, pero el eco de aquel rumor quedó atrapado en la piedra, persiguiéndolos mientras reanudaban la subida. Nadie dijo una palabra. El aire mismo parecía vigilarlos. La escalera se hacía más estrecha y más empinada, como si la torre no quisiera dejarlos llegar a la cima. Edward subía primero, la linterna temblando en su mano, decidido, con el papel del farero guardado en el bolsillo como si fuese una reliquia. Clara lo seguía, jadeante, escribiendo frases incoherentes en su cuaderno mientras ascendía a trompicones, incapaz de contener la compulsión de dejar testimonio. Maggie avanzaba con una calma inquietante, como quien se adentra en una decisión irreversible. Thomas protestaba a cada paso, pero su voz sonaba ahogada, rota por un miedo que ya no podía ocultar. Samuel cerraba la marcha, el rostro pálido, los ojos hundidos, como si cada escalón le arrancara años de vida. Y entonces empezó. Edward sintió que las marcas en la pared, esos símbolos imposibles, se iluminaban con su linterna, no con reflejos, sino con luz propia, como si respondieran a su presencia. Su mente se llenó de imágenes de océanos infinitos, cielos invertidos, mapas que ningún hombre había dibujado. Clara escuchó voces que murmuraban sus propias frases, pero transformadas en himnos solemnes, como si un coro invisible recitara su obra maestra. Su corazón latía desbocado. Por primera vez, sentía que sus palabras tenían un destino. Maggie notó que el aire se volvía ligero, casi dulce. Se vio a sí misma, más joven, liberada de su matrimonio muerto, caminando hacia un horizonte abierto. El faro le ofrecía lo que nunca había tenido, posibilidad. Thomas, en cambio, se dobló contra la pared, jadeando. Su pecho ardía, como si un peso invisible lo aplastara. No veía visiones gloriosas, solo una oscuridad espesa que lo envolvía, susurrándole que todo lo que había hecho en la vida había sido inútil. Samuel, al final, sintió algo distinto. No visiones ni promesas, sino un dolor en el brazo izquierdo, un latido irregular en el pecho. Se llevó la mano al corazón, sabiendo lo que significaba. El faro no le mostraba un futuro, le estaba apresurando el final. Llegaron al último tramo. La escalera desembocaba en una puerta metálica entreabierta. De su interior emanaba una luz fría, pulsante, que no era sol ni fuego, sino algo más antiguo, la linterna del faro. Edward giró hacia los demás. Su rostro estaba bañado por aquel resplandor imposible, y en sus ojos había un brillo febril. Ya no podemos volver atrás. Y todos lo sabían, porque en lo profundo de sus cuerpos, en los murmullos de sus pensamientos, algo ya había empezado a cambiar. Capítulo 13. La revelación. La puerta se dio con un chirrido metálico, y la sala de la linterna se desplegó ante ellos como un altar olvidado.
El cristal que debía encerrar la lámpara estaba roto hacía décadas, pero en su lugar flotaba una luz imposible, un resplandor pálido, líquido, que latía como si tuviera un corazón. No iluminaba la sala, la devoraba, borrando las sombras sin ofrecer claridad. El aire vibraba. El suelo temblaba bajo sus pies. Edward dio un paso adelante, fascinado. El papel del farero ardía en su bolsillo, como si respondiera a esa misma energía. «Es cierto», susurró. «Todo lo que decían. La luz no guía. La luz llama». Clara se acercó también, sus ojos brillando con lágrimas. En su cuaderno, sin que ella lo moviera, las páginas comenzaron a llenarse de palabras, escritas por una mano invisible. Una novela perfecta, con frases tan hermosas que dolía leerlas. «Me está dando lo que siempre quise», jadeó, mi voz, por fin. Maggie sintió que la bruma luminosa la rodeaba con dulzura. En ella se veía joven, libre, lejos de Thomas, lejos de todo. Un horizonte abierto, un futuro que no había vivido. Y por un instante creyó que podía alcanzarlo. Thomas, en cambio, cayó de rodillas. La luz lo atravesaba sin piedad, mostrándole su vida como un catálogo de decisiones vacías, de rutinas que no habían dejado huella. «No soy nada», murmuró con la voz quebrada. «Nunca he sido nada». Samuel, apoyado en la pared, apenas respiraba. La presión en su pecho era insoportable, pero sus ojos, aún lúcidos, vieron lo que los otros no querían ver, que la luz no ofrecía dones, ni libertad, ni talento, solo consumía, solo moldeaba a cada uno según sus anhelos, para después devorarlos. Con un esfuerzo titánico levantó la voz. «No miréis, no es un regalo, es un...». No terminó la frase. La luz latió con violencia, y en ese latido el faro se abrió. Las paredes desaparecieron, ya no había piedra, ni escalera, ni torre. Estaban suspendidos en un mar infinito, donde ciudades ciclópeas emergían y se hundían con cada oleaje, donde el cielo era un abismo lleno de ojos que parpadeaban sin cesar. El horizonte se retorcía, y el mundo conocido se reducía a un recuerdo frágil. Edward extendió los brazos, llorando de éxtasis. Lo sabía. Siempre estuvo aquí, esperándonos. Clara cayó de rodillas, abrazando su cuaderno que ahora ardía en sus manos, mientras frases perfectas se convertían en cenizas. Maggie dio un paso hacia adelante, pero lo que parecía un horizonte era en realidad un abismo abierto, listo para tragarla. Thomas gritaba, aunque su voz se perdía en el rugido cósmico. Y Samuel, con el corazón a punto de romperse, comprendió al fin. El faro no era un guardián, era una puerta que nunca debió abrirse. Capítulo 14. El último testigo. La luz latió una última vez, y todo se deshizo. Edward desapareció en un grito de júbilo, absorbido por los mares imposibles que había soñado toda su vida. Maggie avanzó hacia su horizonte soñado, que se cerró sobre ella como una trampa de humo. Clara se fundió con las páginas de su cuaderno, que ardieron hasta quedar en cenizas flotantes. Thomas se quedó de rodillas, inmóvil, convertido en una estatua de carne y piedra que se agrietó al contacto con la luz. Solo Samuel permaneció, no por fuerza, sino por fragilidad. Su corazón, al borde del colapso, no pudo sostener la transformación que el faro intentaba imponerle. El resplandor lo rechazó como un cuerpo demasiado gastado para modelar. Cayó al suelo, exhausto, mientras la linterna se extinguía poco a poco. Cuando abrió los ojos, estaba solo. La sala era otra vez piedra húmeda, las ventanas rotas dejando entrar el viento del mar. El faro parecía vacío, pero Samuel sabía que no lo estaba. Tropezando con los peldaños descendió hasta la base. No recordaba cómo salió, ni cómo llegó tambaleándose a la posada. Los lugareños lo recibieron sin sorpresa. Nadie preguntó por los demás. La mujer del mostrador le sirvió un vaso de whisky, que él apenas pudo sostener. «Ahora ya lo sabes», dijo simplemente.
Semanas después, un grupo de caminantes que exploraba la costa encontró el faro. En la sala intermedia, hallaron un cuaderno tirado en el suelo, con páginas llenas de una prosa perfecta, firmadas por una tal Clara Beauchamp. Y junto a él, marcas de huellas frescas en el polvo, como si alguien acabara de pasar. El ciclo estaba listo para empezar de nuevo. Samuel, ya lejos de allí, no volvió a hablar del faro. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía mares que no existían y escuchaba voces que no callaban. Él había sobrevivido. Sí, pero nunca volvió a ser el mismo.